En las colinas brumosas de Valparaíso, Chile, una casona olvidada por el tiempo se alzaba silenciosa entre cipreses torcidos y paredes cubiertas de hiedra. Era una estructura antigua, heredada tras la muerte repentina de un tío lejano, un tal Eduardo Soto, cuya existencia apenas recordaba la familia. El viento parecía quejarse entre los postigos y la madera crujía como si guardara años de susurros atrapados en el polvo. Amador Soto, un hombre de mirada firme y manos callosas por la guerra, guiaba a su familia hacia la entrada de la propiedad. Detrás de él, su esposa Estela observaba la casa con recelo, mientras apretaba la cruz colgada en su pecho. Sus hijos, Mercedes y Claudio, arrastraban las maletas entre protestas y preguntas. Mercedes, con 15 años, se quejaba del olor a humedad. Claudio, de apenas 9, no decía nada. Solo miraba hacia la casa con los ojos muy abiertos. «¿Por qué huele a tierra mojada si no ha llovido?», preguntó Mercedes mirando los arbustos ennegrecidos. «Es el clima», respondió Estela rápidamente sin mirar atrás. «Aquí todo es diferente». Claudio no apartaba la vista de una de las ventanas del segundo piso. Entre las cortinas rasgadas, creyó ver algo moverse, algo que lo miraba de vuelta. No gritó, no dijo nada, solo bajó la cabeza y caminó más cerca de su madre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para más historias espeluznantes, basadas en hechos oscuros y olvidados. Al entrar, un aire frío los envolvió. La sala principal era amplia, con muebles cubiertos por sábanas viejas y cuadros torcidos de rostros olvidados. Un espejo agrietado colgaba sobre una chimenea negra como hollín. El piso de madera rechinaba bajo sus pasos, como si la casa reconociera a sus nuevos habitantes. «Mañana quitamos todo esto», dijo Amador, levantando una de las sábanas y revelando un sofá polvoriento. «Esta casa es nuestra ahora». «¿Y si no quiere que estemos aquí?», susurró Claudio. «¿Qué dijiste, hijo?», preguntó Estela agachándose para mirarlo a los ojos. «Nada, mamá. Solo tengo frío». Estela frotó los brazos del niño y lo llevó a la cocina, donde colocaron una lámpara de aceite. La electricidad funcionaba a medias. Había focos, pero muchos chispeaban o no respondían al interruptor. Decidieron usar velas y lámparas, mientras Amador inspeccionaba el generador en el cobertizo. Esa noche Claudio se negó a apagar la luz de su cuarto. Aunque el cansancio lo vencía, sus ojos seguían clavados en las sombras de las esquinas. Mercedes, en el cuarto contiguo, podía oírlo murmurar solo. «¿Con quién hablas, Claudio?», preguntó, acercándose a la puerta entreabierta. «Con nadie», dijo él rápidamente. «Solo pienso». «Pues piensa en dormir. Mañana hay que limpiar toda esta ruina». Mercedes cerró la puerta sin insistir. Se recostó y puso una almohada sobre la cabeza, intentando ignorar el crujir persistente de los muros. Afuera, el viento silbaba como si arrastrara palabras viejas, y en algún lugar del piso de arriba, algo resonó como un golpe sordo. Claudio seguía despierto. Bajo las cobijas abrazaba un muñeco de trapo que había encontrado en el desván. Tenía la forma de un niño, pero los ojos estaban cosidos con hilo negro. Le había gustado. Le pareció familiar. «¿Ya te puedo contar el secreto?», susurró, como si respondiera a una voz. «Está bien. No dejaré que apaguen la luz. Lo prometo». A la mañana siguiente, Amador regresó del cobertizo con las manos negras de grasa. El generador funcionaba, pero algo lo hacía apagarse por ratos, como si no tolerara estar encendido mucho tiempo. Mientras tanto, Mercedes descubría libros viejos en una estantería del salón, llenos de nombres tachados y páginas arrancadas. Claudio, en cambio, parecía más animado. «¿Y ese muñeco?», le preguntó Estela al verlo con el trapo bajo el brazo. «Es mi amigo. Él vivía aquí antes». «¿Cómo sabes eso?». Claudio sonrió con inocencia, pero sus ojos no acompañaron la expresión. «Él me lo dijo anoche». Mercedes giró bruscamente la cabeza. «¿Quién te lo dijo?». «Mi amigo. Se llama Tocto». Estela frunció el ceño. Amador soltó una risa breve.
de esas que buscan evitar el malestar. Es solo su imaginación. Está en un lugar nuevo, necesita adaptarse. Es normal a su edad. Pero Mercedes no estaba convencida. Claudio nunca había tenido amigos imaginarios, y menos con nombres tan extraños. Esa noche, mientras todos dormían, la lámpara del cuarto de Claudio seguía encendida, iluminando la figura del muñeco en la esquina, cuyos ojos cosidos parecían brillar con un resplandor apagado. Y entonces, por primera vez desde que llegaron, la luz parpadeó. Desde aquella primera noche, Claudio se volvió aún más reservado. No era tristeza lo que mostraba en el rostro, sino una calma vigilante, como si supiera algo que los demás no podían entender. No se separaba de su muñeco de trapo ni por un instante. Dormía con él, lo sentaba a su lado durante las comidas y le hablaba en susurros cuando creía que nadie lo observaba. Mercedes se burló al principio. Pensó que era una fase infantil, una forma de manejar la mudanza, el cambio de escuela, la ausencia de amigos. Pero había algo en la forma en que Claudio sostenía ese muñeco que la inquietaba. Era devoción, no juego. Una tarde, mientras Estela sacudía las cortinas del salón y Mercedes ayudaba a clasificar los libros viejos, Claudio se acercó a Amador con una expresión solemne. «Papá, necesito una lámpara más fuerte para mi cuarto». «¿No tienes ya una?», preguntó Amador sin levantar la vista del periódico. «Sí, pero no le gusta. Dice que no alumbra suficiente». Amador frunció el ceño, bajando lentamente el periódico. «¿Quién dice eso?» «Tocto, mi amigo». Mercedes dejó caer un libro al oír el nombre otra vez. Estela se acercó y colocó una mano en el hombro de Claudio. «Mi amor, los amigos imaginarios no necesitan luz». Claudio sacudió la cabeza molesto. «No es imaginario, y si la luz se apaga, se pone triste. Luego se enoja, y no quieren que se enoje». Estela y Amador intercambiaron una mirada silenciosa. Era más que un juego. Claudio hablaba con convicción y había miedo en su voz. Esa noche, Amador le llevó una lámpara de queroseno más potente. Claudio la aceptó con una sonrisa leve, pero antes de que su padre saliera del cuarto, lo miró fijo. «No dejes que la luz se apague, por favor». Amador quiso decirle que no pasaba nada, que los monstruos no existían. Pero algo en la forma en que Claudio lo miraba lo hizo callar. Cerró la puerta en silencio. Poco después el crujido de la madera se volvió más insistente. Ya no eran los sonidos típicos de una casa vieja. Eran pisadas suaves, como si alguien descalzo caminara por el pasillo. Mercedes se levantó varias veces para revisar, pero no encontró nada. En la cocina, una vela estalló en dos sin explicación. La mecha se retorció como si una mano invisible la hubiese oprimido. Estela se persignó de inmediato. Claudio no dormía. El muñeco estaba sentado en la cabecera de la cama, observando, y la lámpara de queroseno titilaba, su llama luchando por mantenerse viva. «No voy a dejarte», susurró Claudio. «Te lo prometí». Al día siguiente, Mercedes decidió preguntarle directamente. «¿Qué pasa si se apaga la luz?». Claudio la miró con ojos grandes, oscuros, mucho más serios de lo que un niño debería tener. Él empieza a gritar. «Primero aquí», señaló su cabeza. «Luego en la casa. Dijo que si vuelve la oscuridad se acaba el juego, y entonces se acaba todo». Mercedes tragó saliva. El tono no era infantil. No estaba jugando. Claudio hablaba como quien repite instrucciones dadas en voz baja y con mucho miedo. Intentó contarle a Estela, pero la madre se mostró evasiva. «Está inventando cosas. Lo que necesita es disciplina y oración». Pero Mercedes no lo creía. Algo más estaba pasando. Esa noche, una fuerte lluvia azotó los techos. El generador volvió a fallar. Las luces eléctricas se apagaron por completo. Estela corrió a encender las velas y Amador se maldijo por no haber traído repuestos. Claudio comenzó a gritar. «¡Prendan la lámpara! ¡Préndanla!». Subieron corriendo a su cuarto. La lámpara de queroseno se había volcado, apagada por el viento que entraba por una ventana entreabierta.
Claudio se sacudía en la cama como si algo invisible lo jalara de los brazos. Mercedes encendió una vela rápidamente y la sostuvo frente al rostro del niño. El cuerpo de Claudio se relajó al instante, como si una cadena invisible se hubiese soltado de golpe. Estaba empapado en sudor, los labios temblorosos. No fue un sueño, dijo apenas pudo hablar. Él estaba aquí. Gritaba mi nombre. Me jaló hacia abajo. ¿Hacia dónde?, preguntó Estela, aterrada. Hacia donde no hay luz. Esa noche nadie durmió, y aunque Amador intentó reparar el generador una vez más, el motor pareció negarse a volver a funcionar. Como si la casa misma necesitara esa oscuridad para respirar. Y en medio del silencio de la madrugada, cuando las velas ya se consumían, todos escucharon lo mismo. Una risa breve, infantil, que venía desde algún rincón de la casa. Una risa que no era de Claudio. La risa se desvaneció tan rápido como había surgido, dejando un silencio denso, irrespirable. Estela abrazó a Claudio con fuerza, susurrando oraciones casi sin voz. Mercedes no parpadeaba. Tenía una vela en la mano, temblorosa. Amador, de pie junto a la puerta, intentaba racionalizar lo ocurrido. Debe haber sido el viento, o algún animal en el desván. Pero ni él creía lo que decía. Nadie respondió. Claudio apretaba su muñeco con los nudillos blancos. Esa madrugada, nadie volvió a hablar. Nadie se atrevió a moverse más de lo necesario. Las velas se reemplazaron una tras otra hasta que el amanecer empezó a colarse entre las cortinas. Con la primera luz natural, todos suspiraron, como si al fin pudieran respirar. Durante el desayuno, el ambiente seguía tenso. Claudio no tocó su taza de leche. Mercedes lo observaba con discreción, intentando entender qué se ocultaba detrás de su mirada tan apagada. Estela estaba ojerosa, las manos le temblaban al servir el pan, y Amador se mostraba más serio que nunca, la mandíbula apretada. «Hoy llamaremos a un electricista del pueblo», dijo finalmente. «No podemos seguir así dependiendo de velas. No es seguro». «No es solo la luz», murmuró Claudio, pero nadie lo escuchó claramente. Después del mediodía, Mercedes decidió explorar el segundo piso por su cuenta. Algo la inquietaba desde que llegaron. Más allá del comportamiento de Claudio, sentía que los sonidos en la noche no eran imaginarios. Subió por la escalera con una linterna pequeña, evitando hacer ruido. El pasillo estaba lleno de polvo, con puertas cerradas a ambos lados. Algunas no se abrían, otras revelaban habitaciones vacías, abandonadas. Al llegar al final del pasillo, notó una puerta entreabierta que no recordaba haber visto antes. Empujó con cuidado. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, con una sola silla en el centro. El aire ahí dentro era distinto, más denso, más antiguo. En el suelo, entre las tablas rotas, encontró lo que parecía un pedazo de papel. Lo alzó con cuidado. Era una página arrancada de algún diario o cuaderno, con dibujos de niños rodeados de sombras. Todos tenían los ojos tachados. Un susurro leve se coló por detrás. «¿Quién está ahí?». Mercedes giró de golpe con el corazón en la garganta. No había nadie. Bajó corriendo, sin mirar atrás. Al llegar a la sala, Amador hablaba con un hombre del pueblo, el señor Don Sixto, un vecino anciano que conocía la zona y ofrecía ayuda con temas eléctricos y mecánicos. «No es el generador, don Amador», dijo el anciano tras revisarlo. «Está intacto. Es como si algo más lo forzara a apagarse, como si se negara a funcionar aquí». «¿Cómo que se negara?». Don Sixto se limpió las manos con un trapo viejo y miró de reojo hacia la casa. «Este terreno tiene fama, ¿sabía? Hace años, cuando yo era joven, esta casona ya tenía mala sombra. Decían que los niños que vivían aquí tenían sueños muy feos y que un niño chiquito, se perdió en los túneles de la colina y nunca lo encontraron». «¿Qué clase de túneles?». «Cuevas viejas de antes de la colonia. Nadie sabe para qué eran. Algunos decían que los españoles escondían cosas ahí, otros que se hacían rituales. Yo no sé, solo sé que desde entonces esta casa quedó vacía mucho tiempo. La gente evitaba pasar cerca, sobre todo de noche,
Estela escuchaba desde la cocina con los labios apretados. Mercedes, aún pálida por lo que había visto, se acercó. Don Sixto cree que alguien puede quedarse aquí dentro sin ser visto. Como dice, alguien que no sea parte de la familia. El viejo la miró con seriedad. Mire, señorita, si escuchan cosas que no tienen explicación, es mejor prender velas, rezar fuerte y no hablar de eso en voz alta. Las palabras tienen poder y hay cosas que despiertan cuando uno las nombra. Amador agradeció la visita y lo acompañó hasta la reja. Pero don Sixto, antes de irse, se detuvo. Claudio, es el niño pequeño, ¿verdad? Sí, dijo Amador sorprendido. Dígale que no haga tratos con lo que no ve. Y que si le prometió algo, se lo cobre con luz. ¿Qué quiso decir con eso? Pero el viejo ya se alejaba, con pasos lentos, sin mirar atrás. Esa noche, cuando todos intentaban descansar, el silencio fue interrumpido nuevamente. Esta vez no fue una risa, fue un golpeteo. 3 golpes, rítmicos, secos, que resonaban por el pasillo del segundo piso, como si alguien tocara una puerta que nadie se atrevía a abrir. Y en el cuarto de Claudio, el niño no dormía. Sus ojos estaban abiertos, clavados en la pared frente a su cama. «Ya vienen por ti», susurró. «Dicen que es tu turno». Los 3 golpes se repitieron por tercera noche consecutiva, siempre a la misma hora, poco después de que el último candil fuera apagado. Mercedes empezó a registrar mentalmente el momento exacto, 2:17 de la madrugada. A veces el sonido era suave, casi imperceptible, otras más fuerte, como si alguien tocara con los nudillos de un puño delgado y huesudo. Cada vez que eso ocurría, Claudio despertaba con los ojos abiertos de par en par, como si ya supiera lo que vendría. Estela colocó agua bendita en la cabecera de su cama. Rezaba en voz baja antes de dormir. Sus nervios estaban al límite. Los platos empezaban a romperse solos, las ventanas se abrían sin viento, y el espejo del pasillo amaneció cubierto con marcas de dedos diminutos. Claudio seguía cada vez más retraído. Ya no comía bien. Solo hablaba con Tocto, su amigo invisible, y murmuraba frases que ningún adulto podía entender del todo. «Dice que ustedes no entienden», dijo una vez a Mercedes mientras jugaba con su muñeco de trapo. «Él no quiere hacer daño, solo quiere quedarse». «¿Quedarse dónde, Claudio?» «En mi cuarto». Amador, al ver el estado de su hijo, se tornó más autoritario. Le quitó el muñeco una noche, diciendo que bastaba de tonterías. Claudio gritó como si le arrancaran una parte del cuerpo. Corrió tras él, suplicando. «Papá, no. Él no quiere estar solo, no lo guardes en la oscuridad». Amador encerró el muñeco en una caja de herramientas en el cobertizo. Esa noche, el niño se orinó en la cama. Despertó con moretones en los brazos. Estela lo encontró temblando, con marcas moradas como dedos apretando su piel. «Fue él», susurró Claudio. «Está enojado porque lo dejaste solo». Mercedes confrontó a su padre. «Esto no es normal, papá. No son accidentes. Claudio no se está haciendo daño solo». Amador desvió la mirada, la mandíbula apretada. «Está llamando la atención. Se acabaron los juegos. A partir de hoy duerme con la luz apagada». Se acabó. Esa decisión selló algo. A la noche siguiente, el generador volvió a fallar. Todas las lámparas se apagaron de golpe. Claudio comenzó a gritar incluso antes de que la oscuridad fuera total. Estela corrió a buscar cerillos, pero no logró encender ni una vela. Mercedes, con la linterna en mano, subió corriendo al cuarto de su hermano. Lo encontró en la cama, arañando las sábanas, la cara empapada en lágrimas, con la boca abierta en un grito mudo. En el aire flotaba un olor agrio, como a metal viejo y humedad encerrada, y había algo más, una presencia. No se veía, pero se sentía, como si algo se moviera en la habitación, ocupando espacio, empujando el aire. Mercedes sintió frío en la nuca, como si alguien le soplara desde atrás. «Prende la luz», gimió Claudio encogido. «Ya viene. Lo escucho». Mercedes golpeó la linterna hasta que la luz volvió.
Apenas el haz iluminó la habitación, Claudio se calmó, pero las marcas en su piel eran evidentes. Rasguños, presión en los brazos, incluso una línea rojiza que cruzaba el cuello como si una soga invisible lo hubiese tocado. Estela entró corriendo con una vela encendida y al ver a su hijo dejó caer el candelabro. El silencio que siguió fue tan espeso como el miedo que llenaba el ambiente. «Esto no es normal, Amador», dijo ella esa noche, con voz temblorosa. «Hay algo más aquí, algo que no quiere que estemos aquí». Amador no respondió. Su orgullo era demasiado grande para admitir miedo, pero sus ojos lo traicionaban. También lo sentía. Algo se movía en esa casa, algo que despertaba con la oscuridad. Mercedes decidió no quedarse de brazos cruzados. Comenzó a anotar todo en un cuaderno. Horas, sonidos, comportamientos de Claudio, fallas de luz, olores, una especie de bitácora del horror. La única forma de enfrentar lo desconocido era entenderlo. Claudio, por su parte, se volvió más insistente en sus reglas. No apagues la luz, no cierres la puerta, no mires debajo de la cama. ¿Por qué no mirar debajo de la cama? Porque si lo ves, él también te ve. Esa frase quedó grabada en la mente de Mercedes. En los días siguientes, los golpes en el pasillo comenzaron a ser acompañados por otros ruidos. Arrastre de pies, golpes leves en las paredes, susurros. Claudio ya no dormía. Se quedaba sentado toda la noche, con los ojos clavados en la lámpara. Y cada vez que la llama vacilaba, su cuerpo se tensaba como una cuerda. Una madrugada Mercedes fue al cuarto del niño y lo encontró despierto, murmurando. Parecía estar hablando con alguien que no estaba ahí. Se agachó para escuchar mejor. Ya casi es hora, pero no todavía. Mercedes se estremeció. Al darse cuenta de que ella lo observaba, Claudio sonrió. Tocto dice que pronto dejará de esconderse, y entonces algo en la pared crujió. No la madera. Algo detrás, algo que respiraba. El día amaneció gris, con un cielo bajo que parecía oprimir la tierra. Mercedes despertó con una sensación extraña, como si le hubieran arrancado horas de sueño. Su cuerpo pesaba. Al mirarse al espejo, notó sombras bajo sus ojos, pero no eran solo ojeras. Era como si algo se le hubiera quedado pegado a la piel. Al entrar al cuarto de Claudio, lo encontró despierto, sentado sobre la cama, con el muñeco de trapo en el regazo. La lámpara de queroseno aún ardía, consumida hasta casi el final. ¿Dormiste algo?, preguntó Mercedes. No quería dormir. Él camina cuando cierro los ojos. Mercedes se acercó con voz suave. ¿Tocto? Claudio asintió sin decir más. Claudio, ¿tú lo ves? ¿De verdad lo ves? A veces, pero no siempre con los ojos. Él está adentro, como si viviera en las paredes, debajo de la cama, en las cosas que no miras bien. Mercedes sintió un escalofrío. Se sentó junto a él. ¿Y por qué no quieres que miremos debajo de la cama? Porque ahí es donde se esconde cuando la luz está encendida. Si lo ves, te sigue. Si lo ignoras, se queda quieto. Esa misma tarde, Estela comenzó a reorganizar el altar familiar. Sacó los santos de sus cajas, limpió las figuras con alcohol y preparó velas nuevas. En su rostro había un temor contenido, una urgencia silenciosa que ni ella comprendía del todo. «Si esto no es cosa del demonio, que Dios me lo explique», murmuró mientras prendía una vela frente a una imagen de San Miguel Arcángel. Amador, cada vez más irritable, se aislaba en el cobertizo, intentando reparar el generador que, por más que arreglaba, siempre fallaba al llegar la noche. Mercedes volvió al cuarto secreto en el segundo piso. Esta vez lo encontró con una sensación distinta. El aire era más frío, la oscuridad más densa. Encendió la linterna y apuntó a la silla en el centro. Sobre el asiento ahora había otro dibujo, colocado cuidadosamente. Lo levantó con cautela. Era un rostro, una cabeza redonda con ojos completamente negros y una sonrisa demasiado larga. Abajo, escrito con letras torcidas, se leía: «Ya te vi». Volvió corriendo, el corazón latiendo con fuerza.
Al bajar las escaleras, vio a Claudio parado frente a la puerta de su cuarto, mirando fijamente al suelo. «¿Qué haces?», preguntó Mercedes, acercándose. Claudio levantó la vista. «Él está ahí otra vez». «¿Dónde?». «Debajo de la cama». Mercedes tragó saliva. No quería hacerlo, pero sus piernas se movieron solas. Entró al cuarto y se arrodilló lentamente, con la linterna en mano. La encendió. El haz de luz recorrió el suelo. Nada. Y cuando estaba a punto de alejarse, algo crujió bajo el colchón. No un mueble, no la estructura. Un sonido húmedo, como carne al moverse. El corazón le dio un vuelco. Retrocedió de golpe. Claudio se quedó en el umbral, inmóvil. «Te vio», dijo él apenas en un susurro. Esa noche, la lámpara de Claudio no funcionó. Ni la de aceite, ni la de queroseno. Ni una vela se mantuvo encendida en su cuarto, como si el aire mismo las ahogara. Estela, desesperada, quiso llevárselo a su habitación, pero Claudio gritó: «No quiero salir, él no me deja». «¿Quién no te deja, hijo?». «Tocto. Dice que si salgo, va contigo. Y tú no sabes sus reglas». Mercedes, temblando, trajo una linterna nueva. La encendió frente al rostro del niño. Por unos segundos Claudio pareció calmarse, pero luego volvió a mirar hacia la cama. «No le gusta esa luz. Dice que es muy blanca, que le duele». «Entonces lo ahuyenta, ¿no?». «No, solo lo enoja más». En medio de la noche, Amador se despertó por un golpe seco. Al salir al pasillo, vio a Claudio de pie en medio del corredor, con los ojos cerrados y los labios murmurando algo ininteligible. Mercedes salió también, junto con Estela. El niño abrió los ojos lentamente. Estaban completamente negros, como si la pupila se hubiese tragado todo lo demás. «Está bajo la cama de ustedes ahora», y volvió a cerrar los ojos. Mercedes dio un paso atrás. Estela empezó a rezar en voz alta. Amador se quedó paralizado. «No dejen que apague la luz», dijo Claudio, en voz más baja. «Ya no hay muchas noches». Al amanecer encontraron tierra suelta debajo de las camas, como si alguien hubiera estado cavando desde el suelo, desde abajo. Y sobre la almohada de Claudio, alguien había dejado otro dibujo. Esta vez eran 3 figuras dormidas y una sombra negra, muy larga, que se acercaba. Mercedes no podía dormir. Esa imagen del dibujo dejado sobre la almohada de Claudio se había quedado grabada en su mente como una quemadura. No era solo la forma perturbadora de la sombra, sino los detalles. Los rostros de la familia dormida estaban vacíos, sin ojos, y la figura oscura parecía sonreír, como si supiera lo que iba a pasar. Tomó su linterna y se encerró en su cuarto. Sacó de debajo de su colchón el cuaderno donde llevaba días anotando todo. Página tras página había documentado cada suceso, las horas exactas en que las luces fallaban, las palabras que Claudio repetía, los dibujos, los olores, los ruidos. También había apuntado cosas que no comprendía del todo, como la frase que Claudio dijo al principio: «Tocto no quiere estar solo». Y otra más reciente: «Ya casi es hora». Esa última le provocaba un nudo en el estómago. Esa misma mañana, después del desayuno, Mercedes decidió revisar nuevamente el cuarto secreto en el segundo piso. Cada vez que entraba ahí, el aire se volvía más pesado, pero sentía que algo la llamaba, como si las respuestas estuvieran escondidas en esas paredes. Encontró un baúl oxidado, semioculto detrás de una cortina raída. Forzó la cerradura con una herramienta y logró abrirlo. Dentro había un montón de papeles arrugados, cuadernos escolares antiguos, libros con hojas rotas y, al fondo, un cuaderno de tapas negras. Lo sacó con cuidado. La primera página estaba escrita con tinta azul, ya desvanecida. El nombre en la parte superior era Emilio Soto. Mercedes frunció el ceño. Nunca habían mencionado a un Emilio en la familia. Abrió el cuaderno con cautela. Las primeras páginas eran ejercicios de caligrafía y cuentas matemáticas simples, pero a medida que avanzaba, el contenido cambiaba. Aparecían dibujos de figuras oscuras, descripciones de sueños extraños,
Frases repetidas una y otra vez. Él viene con la noche. No apagues la vela. Tocto juega hasta que gana. En una página central había un dibujo que heló la sangre de Mercedes. Era el mismo rostro que Claudio había descrito. Ojos sin pupilas, sonrisa de trapo, cuerpo largo como sombra y dedos exageradamente delgados. Abajo, escrito en mayúsculas, Tocto. Mercedes apretó el cuaderno contra el pecho. Las fechas estaban escritas en el margen. Eran de 1891. El niño que había escrito eso vivió casi medio siglo antes, y al final del cuaderno había una entrada corta, escrita con letra temblorosa. Ya no sé si soy yo quien escribe o él. Mamá dice que es un juego, pero Tocto ya no se ríe. Me dijo que quiere quedarse para siempre, que necesita otro cuerpo. Yo ya no quiero jugar. La última página estaba arrancada. Mercedes volvió a guardar el cuaderno entre sus cosas. No podía dejarlo al alcance de Claudio. Bajó corriendo y encontró a su madre rezando de rodillas frente al altar. Las velas parpadeaban aunque no había viento. Amador estaba en el cobertizo, en silencio, con las manos apoyadas sobre la mesa, mirando fijamente un punto invisible. Claudio estaba en el jardín, sentado sobre la tierra húmeda, dibujando con un palo. Mercedes se acercó y vio que trazaba espirales concéntricas, con símbolos en el centro. Ninguno parecía tener sentido, pero eran exactos, casi perfectos. No era el trazo de un niño. ¿Qué haces?, preguntó Mercedes con voz suave. Estoy escribiendo para él, respondió Claudio, sin apartar la vista del suelo. ¿Qué tipo de cosas? Palabras que no sé, pero él sí. Él me las enseña cuando duermo. Mercedes tragó saliva. El aire alrededor de Claudio parecía distinto, más denso, más pesado. ¿Quién era Emilio, Claudio? El niño se detuvo. Alzó la vista lentamente. Él fue su primer amigo. ¿Cómo lo sabes? Porque Tocto me lo mostró. ¿Te mostró a Emilio? Me mostró su cara cuando ya no tenía la suya. Mercedes se alejó de él. Estaba al borde del llanto. Entró a la casa. Fue directo con Estela y le puso el cuaderno frente a los ojos. ¿Conocías a Emilio Soto? Estela palideció. ¿Dónde encontraste eso? Arriba, en el cuarto cerrado. ¿Quién era? Estela tomó el cuaderno con manos temblorosas. Era el hijo del hermano de tu bisabuelo. Desapareció. Dijeron que se escapó al monte. Nunca lo encontraron. Pero mi abuela decía que fue tomado, que no escapó, que se lo llevó la sombra. Mercedes sintió que el piso se le movía. Tocto no es un amigo, es algo que regresa cuando alguien lo llama. Y Claudio ya no lo está inventando. Está repitiendo lo que vivió otro niño antes que él. Estela cerró los ojos, las velas del altar se apagaron de golpe, y por primera vez la casa tembló levemente, como si algo debajo comenzara a moverse. Estela mantuvo el cuaderno de Emilio entre sus manos durante minutos enteros, con el rostro pálido, perdida en recuerdos que no compartía con nadie desde su juventud. Mercedes esperaba en silencio, sabiendo que cualquier interrupción podía romper el delicado hilo que unía aquella historia familiar enterrada con el terror actual. Mi abuela me contaba de esa casa cuando yo era niña, dijo finalmente Estela con voz baja. Decía que en ese lugar, mucho antes de que se construyera la casona, vivían los guardianes de la boca. Yo nunca entendí qué quería decir con eso, solo que eran como cuidadores, pero de algo que no debía ser abierto jamás. Mercedes frunció el ceño. ¿La boca? Así lo llamaban, la boca de la tierra, una grieta profunda en medio de estas colinas donde, según las leyendas, los antiguos ofrecían sangre para mantener dormido algo. Mercedes sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué tiene que ver eso con Claudio? Cuando mi abuela supo que iban a heredar esta casa, se persignó y me hizo prometer que jamás me quedaría a dormir aquí. Dijo que si alguien volvía a encender la lámpara del cuarto alto, él regresaría. ¿Él? Tocto. Estela alzó la mirada y en sus ojos brillaba el mismo miedo que había visto en Claudio. Mercedes corrió a buscar a Amador, que seguía encerrado en el cobertizo.
Lo encontró limpiando una herramienta con fuerza desmedida, como si quisiera arrancarle algo invisible. «Papá, necesitamos irnos. Hoy». Amador no respondió. Solo respiraba hondo, mirando fijamente la madera. Mercedes se acercó y le puso el cuaderno en las manos. «Mira esto, léelo». Amador hojeó las páginas con desinterés fingido hasta que encontró los dibujos. Su rostro cambió. Se detuvo especialmente en uno donde se mostraba una casa, idéntica a la suya, con un símbolo pintado sobre la entrada. Un círculo con líneas cruzadas. Era el mismo símbolo que Claudio había dibujado en la tierra del jardín. «¿De dónde sacaste esto?» «Del cuarto cerrado». Era de un niño de nuestra familia. Se llamaba Emilio. También hablaba con Tocto. También tenía miedo a la oscuridad. Amador cerró el cuaderno con fuerza. «Esto es pura superstición, historias viejas. Papá, Claudio no inventó nada. Hay algo en esta casa, algo que estaba aquí antes que nosotros». Y ya despertó. Amador no respondió. Pero esa noche, mientras toda la familia cenaba en silencio, se oyó un sonido nuevo. Un golpe, sí, pero no seco. Era húmedo, como un cuerpo arrastrándose por un piso empapado. Provenía de la escalera del segundo piso. Mercedes se levantó de inmediato. Estela tomó a Claudio en brazos. Amador fue el último en moverse, con el rostro tenso. La linterna iluminó los peldaños uno a uno. No había nadie. Pero al llegar al último vieron las huellas, marcas de manos pequeñas, negras, resbaladas sobre la madera, como si alguien hubiese subido arrastrándose. Claudio empezó a llorar. Él ya no quiere jugar, ya quiere quedarse. Esa madrugada, Amador tuvo una pesadilla. Soñó que caminaba por los pasillos de la casa con una vela que se apagaba a cada paso. Detrás de él, algo se arrastraba. Nunca lo veía, pero lo sentía. Y cuando la oscuridad lo alcanzaba, oía una voz infantil que susurraba su nombre. No papá, no Amador, sino su nombre completo, como lo diría un extraño. Amador Ignacio Soto, ven. Despertó jadeando. El cuarto olía a tierra mojada. Bajo su cama algo se movió. Corrió al cuarto de Estela. Ella también estaba despierta. Había encontrado nuevos dibujos debajo de la almohada de Claudio. Esta vez eran más detallados. Símbolos, rostros deformes, figuras humanas envueltas en sombra. Claudio seguía dormido, con los ojos temblando bajo los párpados cerrados. «Está soñando con él», dijo Mercedes desde la puerta. «Y Tocto le está enseñando cosas que ni siquiera nosotros entendemos». «Ya no podemos quedarnos aquí», dijo Estela con firmeza. Amador miró a su esposa, luego a su hija, apretó los puños. «No me voy a dejar vencer por un fantasma». «No es un fantasma, papá», dijo Mercedes con voz firme. «Es algo más antiguo, y está usando a Claudio». El amanecer trajo un silencio tenso. Don Sixto apareció ese día sin haber sido llamado. Dijo que no podía dormir, que había sentido una presión en el pecho, y que al ver la neblina sobre la casa, supo que algo se avecinaba. Mercedes lo llevó aparte. Le mostró el cuaderno. Le contó todo. Don Sixto no se sorprendió. «Tocto no es un espíritu cualquiera», dijo. «Es un eco de algo más viejo, una conciencia que busca cuerpos para jugar hasta romperlos. ¿Y cómo lo detenemos?» El viejo bajó la mirada. «No se detiene, se apaga, como se apaga una vela». Y entonces el cielo se cubrió. Una nube espesa ocultó el sol, y la casa volvió a oscurecerse. La nube no se movió en todo el día. El cielo, plomizo y bajo, parecía presionar sobre el techo de la casa como si quisiera aplastarla. La oscuridad se mantuvo constante, como una tarde interminable. Las luces eléctricas seguían muertas. El generador completamente inútil. Las velas eran pocas, y las lámparas de queroseno se consumían con rapidez anormal. Don Sixto encendió un pequeño sahumerio de hierbas antiguas que llevaba consigo. Lo dejó junto al altar de Estela y murmuró una oración en voz baja, en un idioma que Mercedes no reconoció. «Esto no es para expulsarlo», dijo el viejo sin que nadie preguntara. «Es para distraerlo».
Estela permanecía abrazando a Claudio, que había despertado con fiebre y los labios secos. Su cuerpo se estremecía como si algo lo sacudiera desde adentro. No hablaba, no comía, solo miraba a un punto fijo del techo y murmuraba sin sonido. Mercedes revisó las notas del cuaderno. Todos los síntomas coincidían con lo que Emilio había descrito: fiebre, insomnio, resistencia a la comida, pérdida de voluntad, alucinaciones y finalmente el cambio, la última transformación, el momento en que Tocto dejaba de ser un amigo y pasaba a ser el único que habitaba el cuerpo. Amador no quería aceptar nada de eso. Pero esa noche, cuando cayó la verdadera oscuridad, ya no pudo ignorarlo. A las 2:17 en punto, el silencio se rompió. Primero fueron los golpes, 3, secos y profundos. Luego, el sonido de pasos suaves, arrastrados, que bajaban por la escalera con parsimonia, como si cada peldaño fuera una ceremonia. Y después la risa, esa risa infantil, apagada, pero clara como un cuchillo. Claudio se levantó sin ayuda. Caminó descalzo hasta el centro de la sala, con los ojos completamente abiertos, las pupilas dilatadas. Estela intentó detenerlo, pero su cuerpo estaba tenso, rígido como una vara. Don Sixto encendió otra vela, pero la llama estalló en humo negro. «¡No lo toquen!», gritó el anciano. «Ahora no es él». Claudio se detuvo y giró el rostro lentamente. Sonreía. Pero no era su sonrisa. «Ya no quiero estar en la oscuridad», dijo con voz doble, hueca. Amador se adelantó. «Basta. Déjalo. Sal de mi hijo». Claudio parpadeó, y por un instante su expresión cambió. Era él, solo por un segundo. «Papá, ayuda», y cayó al suelo. Su cuerpo comenzó a convulsionarse con violencia. Mercedes gritó. Estela se arrodilló, llorando. Amador trató de sujetarlo mientras don Sixto lanzaba polvo sobre el cuerpo del niño y recitaba una letanía antigua. Claudio se arqueó. Su espalda crujió como si los huesos se desacomodaran. Sus dedos se alargaron por un instante, luego regresaron. Su voz salió distorsionada. Él prometió que la luz nunca se apagaría. Ustedes lo rompieron. Ahora, yo los romperé a ustedes. Mercedes corrió por una lámpara de aceite, la encendió con esfuerzo y la colocó frente al rostro del niño. Claudio chilló como si le hubiesen lanzado fuego. «¡Quema!», gritó. «¡Quita eso!». Pero Mercedes no se movió. «Claudio, si puedes oírme, lucha. Él no es más fuerte que tú. No lo dejes ganar». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Por un instante, su cuerpo se detuvo. Respiraba con dificultad. La lámpara oscilaba. Amador gritaba el nombre de su hijo como un mantra. Estela rezaba desesperadamente. Don Sixto arrojaba más hierbas al fuego, y entonces Claudio cayó inconsciente. El silencio volvió. El reloj marcaba las 2:49. Mercedes tocó su cuello. Tenía pulso. Débil, pero ahí. Amador lo cargó en brazos y lo llevó al cuarto. No durmió. Se quedó sentado junto a él toda la noche, con la lámpara encendida. La habitación olía a sudor, tierra y algo más, un hedor penetrante, como carne podrida. Cuando amaneció, Claudio seguía dormido, pero algo había cambiado. Don Sixto se despidió en la puerta con rostro grave. Eso fue solo una advertencia. Él aún no se ha ido, solo está esperando. Mercedes lo acompañó hasta la reja. ¿Qué quiere en realidad? Lo que quieren todos los que vienen de la oscuridad, quedarse. Y con esa frase se marchó, arrastrando los pies por el sendero húmedo. Dentro de la casa, Estela recogía los restos de las velas, las cenizas del altar y una pequeña figura de trapo que había aparecido frente a la chimenea. Era idéntica al muñeco de Claudio, pero con algo nuevo cosido en la frente, una sonrisa, una que no estaba ahí antes. Claudio no despertó ese día. Su cuerpo permanecía tibio, pero inmóvil, como si su mente se hubiese ocultado en alguna grieta profunda de su propio interior.
Estela lo velaba como si estuviera muerto, rezando sin cesar. Amador ya no hablaba. Había perdido esa expresión de fuerza terca. Solo fumaba, sentado frente a la puerta mirando al horizonte nublado. Mercedes, incapaz de quedarse quieta, fue a buscar nuevamente a don Sixto. Lo encontró en su taller, moliendo hojas en un mortero de piedra, como si supiera que ella vendría. «Ya es hora de que sepas quién fue Tocto», dijo el viejo sin mirarla. «¿Fue alguien?» «Lo fue, si eso cuenta. No nació como nosotros. No en el sentido humano, pero alguna vez tuvo forma, carne, nombre». Mercedes se sentó frente a él temblando. ¿Qué era? Una criatura de antes de la historia escrita, algo que los pueblos originarios no nombraban. Lo llamaban el que juega con las almas. En Mapudungun no hay una palabra exacta, pero lo traducían como Toctu, que con el tiempo se deformó a Tocto. Mercedes no sabía si creerlo, pero su cuerpo reaccionaba como si fuera verdad. Decían que se alimentaba de presencia, que no podía existir en este mundo sin ojos que lo vieran ni voces que le hablaran. Por eso elegía niños, niños solos, niños con imaginación. Les prometía compañía, juegos, luz en medio del miedo, y luego se metía adentro. Mercedes apretó los puños. Entonces Claudio ya hizo un trato, aunque no lo entendiera. Y Tocto lo está preparando. ¿Preparando para qué? Don Sixto la miró con seriedad. Para ser su cuerpo, su casa, su piel nueva. Mercedes sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y cómo lo detenemos? Tocto no puede existir sin luz, pero tampoco soporta la oscuridad total. Se alimenta del límite, de la penumbra, de las luces que titilan, las velas a punto de apagarse, los rincones que apenas se ven. Mercedes comprendió de golpe. Por eso no deja que se apague la luz, pero tampoco deja que esté encendida del todo. Exacto, si está todo oscuro, desaparece. Si está todo iluminado, se esconde. Pero cuando domina la casa con sombras entrecortadas, ahí es cuando se fortalece. Mercedes se puso de pie. Entonces tenemos que traer claridad total, o una oscuridad total. Ambas son peligrosas, pero si lo que quieren es sacarlo, hay que traer la luz que quema, no la luz común, la luz consagrada. ¿Dónde conseguimos eso? Con quien aún crea en lo invisible. Horas después, Mercedes regresó con una lámpara de aceite especial, traída del convento del pueblo. Las monjas la habían preparado con oración y aceite bendito. El padre Basilio, un anciano retirado, la acompañó a la casa. Llegó vestido con una sotana descolorida, pero sus ojos eran firmes. «Lo que vive aquí no es un simple espíritu», dijo apenas cruzó el umbral. «Es una presencia antigua, inteligente. No actúa al azar. Si se ha manifestado es porque alguien lo ha alimentado». Estela lo condujo hasta el cuarto de Claudio. Al entrar, el padre Basilio se detuvo. «No está solo». El niño seguía dormido, pero su respiración era irregular. Los ojos se movían bajo los párpados. Murmuraba frases en un idioma que ninguno comprendía. El padre encendió la lámpara consagrada y comenzó a rezar. La luz no era fuerte, pero su resplandor era distinto, más cálido, más sólido. El aire alrededor de Claudio vibró. «Si esto lo afecta», dijo Basilio, «es porque ya no queda mucho de él en su cuerpo. Lo está expulsando, como un huésped que reemplaza al dueño de la casa». Mercedes sacó el cuaderno de Emilio. «¿Esto puede ayudarnos?» El padre lo revisó en silencio. Cuando llegó a las últimas páginas, murmuró: «Esto no es un diario, es una transcripción». Como si el niño no escribiera para sí mismo, sino para continuar una historia, un ritual. Mercedes comprendió. Cada niño era un eslabón, cada uno un nuevo capítulo para que Tocto no muriera. «¿Qué hacemos entonces?» El padre levantó la lámpara. «Vamos a enfrentarlo, pero deben saber, si Tocto no quiere salir, no lo hará sin llevarse algo con él». Esa noche comenzaron a preparar el cuarto. Sellaron ventanas, colocaron espejos, símbolos de protección, agua bendita. Y en el centro Claudio dormía. Estela, con lágrimas, se acercó a su hijo. «Si estás ahí, mi amor, no te dejes ir. Pelea.
«Vuelve a mí», pero nadie le respondió, y cuando el reloj marcó las 2:17, la llama de la lámpara tembló, como si alguien en alguna parte del cuarto hubiera empezado a soplar. La llama de la lámpara tembló una vez, y luego otra. El padre Basilio no interrumpió su oración. Continuó con voz firme, en latín, mientras vertía gotas de aceite bendito alrededor de la cama. Estela sostenía la mano de Claudio, aunque él no parecía sentirla. Su cuerpo estaba tibio pero rígido, como si su alma estuviera suspendida, esperando la sentencia. Mercedes cerró la puerta. Amador colocó una silla contra ella. Nadie más entraría. Nadie saldría hasta que algo ocurriera. El sacerdote dio un paso hacia la cabecera. «Tocto, entidad sin forma ni rostro, te nombro y te rechazo. Por el poder de la luz, por la sangre del Redentor, te ordeno, sal de este cuerpo». La llama crepitó. Claudio abrió los ojos. Negros. «¿Padre?», dijo con una voz que no era suya, áspera y aguda como vidrio raspado. «¿Tú también quieres jugar?». Mercedes retrocedió. Estela soltó un sollozo. Amador no se movió. «No juegues conmigo, demonio», respondió el padre Basilio. «Ya he visto lo que eres. No tienes permiso en esta casa». Claudio sonrió. Su rostro se deformó levemente, como si la piel se estirara por dentro. «Esta casa me pertenece. Me la ofrecieron hace siglos. Este cuerpo lo pidió». «Mientes». «¿Mentir? No tengo necesidad. Solo repito los pactos». El sacerdote levantó la lámpara y la colocó sobre el pecho del niño. El cuerpo de Claudio se arqueó, gritó con fuerza sobrehumana, agitando los brazos y piernas, golpeando el colchón con violencia. «Quita eso. No lo soporto. Sal ahora», ordenó el padre, «en nombre del que es luz». La habitación se sacudió. Las paredes crujieron. Los espejos vibraron. La llama se volvió azul por un segundo. Claudio dejó de gritar. Lo miraron todos, y entonces rió, una risa infantil, suave, pero burlona. «Ya no estoy solo, padre». Amador corrió hacia él, pero una fuerza invisible lo empujó con violencia contra la pared. Cayó al suelo, inconsciente. «Estela», gritó su nombre. Mercedes trató de alcanzarlo, pero algo invisible la detuvo a medio camino. Como una barrera de aire espeso, Claudio se sentó en la cama, por sí solo. «¿Qué crees que es esto? ¿Un juego de niños?», preguntó con la misma voz distorsionada. «Es una guerra por el alma de un inocente», respondió Basilio. «No hay inocencia en quien me desea», replicó Tocto. «Él me pidió que me quedara. Que no lo dejara solo. Me dio la bienvenida. Yo solo cumplí». Claudio no sabía lo que hacía. Ninguno lo sabe. Al principio. De repente, la lámpara comenzó a apagarse lentamente. La llama luchaba por mantenerse viva, pero se encogía, como sofocada. Basilio la alzó de nuevo con desesperación. «Lux eterna, lucea teis, exi nunc». Un estruendo atravesó la casa. Todos cayeron al suelo. Estela se cubrió el rostro. Mercedes gritó. El aire se volvió irrespirable. La luz titiló y durante un segundo todos vieron algo. Una figura, negra, alta, flaca, sin ojos, pero con una boca enorme que sonreía. Estaba detrás de Claudio, como si lo envolviera, como si lo habitara. Y entonces la llama se apagó. Oscuridad total. Ni un susurro, ni un soplo. Solo la respiración entrecortada de Estela. Los sollozos de Mercedes. Y algo más. Pasos, lentos, húmedos. «¿Quieren que salga?», dijo una voz en medio de la negrura. «Entonces uno de ustedes debe tomar mi lugar». El silencio fue absoluto. «¿Quién se ofrece?», dijo Tocto más suave. «¿Tú, madre devota? ¿Tú, hermana fiel? ¿Tú, viejo necio?». Nadie respondió. «Entonces yo elijo». Una mano invisible tocó la espalda de Mercedes. Ella gritó. Saltó hacia la puerta buscando la linterna. No encontró nada, solo vacío, como si la habitación hubiera cambiado,
como si ya no estuvieran en la casa, sino dentro de otra cosa. Claudio comenzó a gritar, esta vez con su voz, su verdadero llanto. «¡Mamá! ¡Sáquenme! ¡No quiero más!». Estela se arrojó sobre él. «Resiste, mi amor. Estamos aquí». La oscuridad vibró. Un aullido llenó la habitación. Una mezcla de 1000 voces, un coro de llanto, rabia y desesperación. Y en medio de ese caos, una chispa. La lámpara volvió a encenderse. Nadie supo cómo. La figura negra chilló. Se deshizo en humo. Claudio convulsionó, luego cayó inconsciente. El silencio volvió, y el padre Basilio, con voz entrecortada, dijo, «Esto no ha terminado. Apenas comienza». Claudio despertó al amanecer. Sus ojos estaban enrojecidos, sus labios partidos, su cuerpo débil como si hubiera corrido durante días sin descanso. No recordaba nada con claridad, solo fragmentos, voces, oscuridad, la risa, el calor de la lámpara sobre su pecho y la presencia. Siempre esa presencia. Estela no se despegaba de su lado. Le acariciaba el cabello con manos temblorosas, como si necesitara comprobar cada 5 segundos que él aún estaba allí. Amador tenía el rostro vendado. El golpe contra la pared le dejó un corte profundo cerca de la ceja. No decía una palabra desde que recobró el sentido. El padre Basilio pasó la mañana rezando, quemando incienso y dejando sal bendita en cada esquina de la casa. Advirtió que Tocto no había sido expulsado por completo, solo debilitado. Expulsarlo por la fuerza había sido una afrenta, y ahora él quería negociar. Mercedes fue la primera en decirlo en voz alta. Él no se va a ir por sí solo, necesita algo, un trueque, un acuerdo. No podemos pactar con eso, respondió el padre con dureza. Ya lo hicimos, dijo Estela bajando la mirada. Claudio lo hizo. Y lo pagamos. Si lo ignoramos ahora solo nos va a arrancar todo lo demás. Mercedes asintió. Sacó el cuaderno de Emilio una vez más. Revisó cada página. En una de las últimas, había una frase escrita en letra distinta, más firme, más oscura. Si uno entrega, el otro se libera. Tocto no se va sin luz, ni sin sombra. ¿Y si eso es literal?, preguntó Mercedes. ¿Y si lo que quiere es alguien que lo acompañe? El padre se enfureció. Eso sería entregarle un alma. Ya se la dimos. La tiene agarrada desde hace semanas. ¿O piensan que va a soltarla solo porque hicimos un ritual? El silencio se volvió espeso. Esa noche, Claudio pidió hablar a solas con Mercedes. Ella entró a su cuarto, con la lámpara encendida. Él estaba sentado envuelto en cobijas con la mirada perdida en la pared. «Ya no me escucha igual», dijo con voz débil. «Está lejos, pero no se ha ido». Mercedes se sentó junto a él. «¿Puedes sentirlo?» «Sí. Está debajo, en las paredes, en los rincones donde no entra la luz». «¿Y qué quiere?» Claudio la miró. «Quiere quedarse, pero también quiere irse. Está cansado. Solo quiere un cuerpo, uno que no tenga miedo». Mercedes respiró hondo. «¿Y tú? ¿Tú quieres que se quede?» Claudio tardó en responder. «Si se queda conmigo, no va a parar. Va a hacer daño. Pero si le doy otra cosa, otro lugar, otro cuerpo». El niño bajó la cabeza. Él me dijo que hay otras formas. Esa frase se le quedó grabada. Más tarde, Mercedes la repitió frente al resto. Amador negó con la cabeza. Estela lloró. El padre Basilio no habló. «Entonces», dijo Mercedes, «¿qué hacemos? ¿Esperamos a que regrese más fuerte? ¿Esperamos a que tome a otro?» Todos sabían que ella tenía razón. A la medianoche, la casa comenzó a temblar levemente. Las velas parpadeaban, los espejos se empañaron solos, y los dibujos de Claudio guardados en un cajón aparecieron esparcidos por la sala. Todos mostraban lo mismo, una figura saliendo de un cuerpo y entrando en otro. Don Sixto llegó sin ser llamado. Había soñado con tierra roja, con niños que lloraban bajo la tierra, con la casa gritando en silencio.
Mercedes lo llevó aparte. ¿Tú crees que pueda hacerse un trato? Si es con él, siempre. Pero el precio nunca es claro. ¿Y si uno se ofrece? Don Sixto la miró con gravedad. Tienes que entender esto. Tocto no es un diablo que castiga. Es un juego. Un juego al que tú accedes por miedo o por amor. Y una vez que juegas, ya no hay reglas claras. Yo no tengo miedo, respondió Mercedes. Entonces ten cuidado. Él siempre escoge a los valientes. Más tarde, esa misma noche, Claudio se levantó. Caminó hasta la sala, donde todos estaban reunidos. Estela y Amador lo abrazaron. El padre Basilio sostenía su crucifijo. Don Sixto encendía velas nuevas. Claudio miró a todos y habló. Él quiere decidir, pero yo también puedo elegir. ¿Elegir qué, hijo?, preguntó Estela. Claudio miró a su hermana. Él dice que tú serías mejor que yo. Mercedes se acercó sin miedo. Dile que venga, pero con una condición. Todos la miraron, horrorizados. Si quiere quedarse conmigo, tendrá que salir de ti por completo, y para siempre. Claudio parpadeó, sonrió levemente, y entonces en su voz una vez más se coló la otra. Trato hecho. Después del pacto, la casa se sumió en un silencio espeso. Nadie hablaba de lo que Mercedes había hecho. Estela lloraba a escondidas. Amador no podía mirarla a los ojos, y Claudio, aunque más lúcido, parecía más lejano. Su mirada no era la de un niño, era la de alguien que había visto demasiado. Mercedes, por su parte, no mostraba miedo. Se movía con decisión como si algo dentro de ella se hubiera sellado. Ya no vacilaba, ya no temblaba. Pasaba horas enteras escribiendo símbolos en las paredes, limpiando rincones oscuros, encendiendo velas especiales en puntos específicos de la casa. Don Sixto le entregó un mapa viejo de la propiedad, uno que marcaba lugares antiguos, anteriores a la construcción del caserón. Mercedes lo estudió con cuidado, siguiendo cada línea con los dedos hasta llegar a un punto que estaba marcado con tinta roja. Aquí, dijo, bajo la cocina, hay algo. Con ayuda de Amador, removieron tablas del suelo. Encontraron tierra húmeda y raíces viejas. Excavaron hasta que golpearon algo duro. Una caja de madera sellada con clavos oxidados. Al abrirla, el hedor fue insoportable. Dentro había huesos pequeños, huesos de niños, y entre ellos muñecos hechos con huesos también, atados con hilo rojo, cada uno con una sonrisa cosida en la cara. En el fondo de la caja, una figura tallada en piedra negra, con ojos vacíos y boca abierta en un grito eterno. Mercedes cayó de rodillas. Estela soltó un grito. Claudio se encogió, temblando. El padre Basilio, al ver la figura, se persignó con fuerza. Esto no es solo un espíritu, es una raíz, un altar, un ancla. ¿Un ancla?, preguntó Mercedes. Sí. Algo que lo mantiene aquí, que lo alimenta. Este fue el precio que se pagó la primera vez. Mercedes comprendió. La casa no solo estaba maldita, era un recipiente, un lugar de repetición. Cada generación sellaba un pacto, aunque no lo supieran. Cada niño, cada juego, cada sombra, era parte de un ciclo. Entonces hay que destruirlo, dijo Mercedes. Hay que romper el ciclo. El padre Basilio dudó. Si lo haces, puede liberar todo lo contenido. La oscuridad no desaparece, solo cambia de forma. No me importa, respondió ella. Ya lo invité, ya acepté. Lo mínimo que puedo hacer es elegir cómo termina. Esa noche, colocaron la caja en el centro de la sala. Rodearon el altar con espejos y sal. La lámpara consagrada ardía con fuerza, alimentada con aceite nuevo y oraciones susurradas. Mercedes se arrodilló frente a los huesos. No rezó, solo cerró los ojos. Aquí estoy, dijo, como prometí. El aire se volvió denso. Las velas se apagaron solas. Las paredes crujieron. Un sonido grave, como una respiración gigantesca, llenó la casa. Y entonces él habló. ¿Vienes a jugar? La voz era de Claudio, pero no salía de él. Salía de todas partes. No, respondió Mercedes. Vengo a terminar el juego. La figura de piedra vibró.
Los espejos se rompieron. La lámpara parpadeó. No puedes romper lo que está hecho de promesas. Yo soy la promesa. El suelo tembló. Estela gritó. Amador la protegió con el cuerpo. Don Sixto cerró los ojos y murmuró palabras viejas. Mercedes levantó la figura con ambas manos. No necesito ganarte. Solo necesito que te vayas. ¿Y a dónde quieres que vaya? ¿A dónde perteneces? Y con todas sus fuerzas la estrelló contra el suelo. El grito que siguió no fue humano. Fue una onda de sonido, dolor y furia que se extendió por cada rincón de la casa. Las lámparas estallaron, las puertas se cerraron de golpe. Los dibujos de Claudio ardieron sin fuego. El padre Basilio cayó de rodillas, sangrando por la nariz. Claudio gritó. Estela se desmayó, y Mercedes en medio del caos permaneció de pie. «¡Te di una entrada!», gritó. «¡Ahora te doy una salida!». Sacó una vela negra del bolsillo, la encendió con la llama de la lámpara moribunda y la arrojó a los huesos. Todo se cubrió de fuego, pero no fue un fuego normal. No quemaba madera, quemaba sombras, quemaba recuerdos, quemaba promesas. La figura tallada se deshizo como ceniza, el viento cesó, el ruido se apagó, la casa quedó en penumbra. Y en el centro, de pie entre restos humeantes, Mercedes respiraba con dificultad. «Ya no queda nada», dijo en voz baja, pero algo, muy dentro de ella, susurró. «Queda una parte». La calma tras el incendio era engañosa. Aunque las sombras se habían disipado, algo persistía en el ambiente. No era miedo, era una espera, como si la oscuridad contuviera la respiración. Mercedes no dormía. Había limpiado la sangre seca de su brazo, recogido los restos quemados de la figura de piedra y revisado cada rincón del caserón con la lámpara de aceite que aún funcionaba. Pero no encontraba paz. Su cuerpo temblaba levemente, no de frío, sino de anticipación. Don Sixto le había dicho una vez, cuando se rompe el ciclo, no todo se va, algo queda en quien lo rompió. Claudio parecía mejor. Hablaba, comía, ya no tenía los ojos oscuros ni las pesadillas, pero seguía mirando a su hermana con una mezcla de amor y culpa, como si supiera que ella había hecho un sacrificio que aún no se comprendía del todo. Amador comenzó a empacar. No dijo una palabra al respecto, solo tomó las maletas, las herramientas, los documentos. Estela lo observaba sin discutir. Ambos sabían que la casa ya no era un hogar, nunca lo fue, pero Mercedes se resistía. «No podemos irnos así», dijo al padre Basilio, «no sin estar seguros de que se fue del todo». El anciano la observó con tristeza. «Lo expulsaste, rompiste su ancla, pero Tocto no es una entidad común. No necesita cuerpo, ni forma, ni siquiera un nombre, solo un resquicio, una grieta. ¿Y si esa grieta soy yo? Entonces no hay exorcismo que pueda ayudarte». La noche cayó más rápido de lo habitual. El cielo se oscureció como si algo lo cubriera desde dentro. Las lámparas parpadearon. Los relojes se detuvieron a las 2:17. Claudio entró en la sala y se acercó a Mercedes. «Él sigue hablando, pero ya no con mi voz». «¿Qué dice?» «Dice que tú abriste la puerta y ahora debes cerrarla desde el otro lado». Mercedes lo abrazó. El corazón le latía con fuerza. Sabía lo que eso significaba. Se dirigió al cuarto del desván, donde todo había comenzado. Encendió las velas una vez más. Colocó espejos, sal y el cuaderno de Emilio abierto en la última página. En el centro se sentó. «Aquí estoy», susurró. El aire cambió. No se movió. No hizo ruido. Pero cambió. Y entonces una voz emergió. No como un grito. No como un susurro, como un pensamiento que no era suyo. «Quedaste sola, todos se irán, yo seré lo único que recuerdes». Mercedes cerró los ojos. Su cuerpo se tensó. Las imágenes pasaron rápido. Emilio escribiendo desesperado, Claudio llorando en la oscuridad, los huesos en la caja, la figura de piedra, la sombra riendo. Todo giraba. «No me perteneces», dijo ella con fuerza.
La voz rió. Ya no es cuestión de pertenencia, es cuestión de permanencia. Y algo dentro de ella se quebró. En el pasillo, las paredes comenzaron a crujir. Estela gritó. Amador trató de forzar la puerta del desván, pero no cedía. Claudio lloraba. «Déjenla», gritó. «Déjenla sola. Ella lo prometió». Adentro, Mercedes sentía cómo la oscuridad intentaba aferrarse. No con miedo, con ternura. Como un viejo amigo que no quiere despedirse. «Dijiste que si jugaba me dejarías vivir». «No, dije que si jugabas viviríamos los dos». Mercedes alzó la lámpara, la última llama, la única que quedaba. «Entonces, vamos a jugar por última vez». Y la apagó. Todo se volvió negro. Por fuera, la puerta se abrió de golpe. Claudio entró primero. Estela y Amador detrás. No había nadie. Ni Mercedes. Ni la lámpara, solo el cuaderno, ahora con una página nueva. Un dibujo. Una figura de mujer sentada entre sombras, con una sonrisa cosida en el rostro. Claudio lo recogió. No lloró, no gritó. Solo dijo, «Ella se lo llevó». Don Sixto apareció en la entrada, con la mirada grave. «¿Qué hiciste, niña?», susurró como si hablara con el viento. Claudio cerró el cuaderno y lo escondió en su chaqueta. Ella dijo que si él quería quedarse, tendría que hacerlo con ella. Y desde ese día la casa ya no respiró igual, no crujió, no lloró, no habló. Pero en las noches en que la luz parpadeaba y el reloj marcaba 2:17, se escuchaba una sola palabra en el pasillo del desván. «Juguemos». La casa permanecía en pie, pero ya no era la misma. Desde que Mercedes desapareció, el ambiente se volvió más denso, más opaco. Las paredes no crujían, pero parecía que escuchaban. Cada paso resonaba como si algo bajo el suelo despertara lentamente. Amador decidió que debían irse. No quedaba nada que rescatar. Claudio había dejado de hablar por completo. Estela ya no cocinaba, solo rezaba. El padre Basilio había vuelto al convento, dejando detrás una vela encendida y una cruz clavada sobre el umbral. Claudio empacaba sus cosas en silencio. En su maleta, lo único que guardó fue el cuaderno de Emilio. Las últimas páginas estaban vacías, salvo una, la del dibujo de Mercedes entre sombras. La figura tenía algo distinto ahora. Donde antes estaba su sonrisa cosida, ahora había una línea roja dibujada como una lágrima. «No nos olvides», susurró el niño, cerrando el cuaderno. Antes de partir, Amador quiso revisar el desván por última vez, quizás por necesidad de enfrentar su culpa o por una esperanza absurda. Subió solo con una lámpara en mano. El lugar estaba intacto, pero algo había cambiado. Las paredes antes llenas de símbolos estaban limpias, como si alguien las hubiese lavado con fuego. Al girarse, lo vio. Un muñeco de trapo, sentado en la silla del centro. Era nuevo, hecho con tela clara, botones de ojos y una sonrisa bordada con hilo rojo. En el pecho un pequeño lazo, como una niña. Amador retrocedió. No gritó, solo bajó, más pálido que nunca. «Nos vamos ya», dijo. Esa noche, cargaron todo en la camioneta. Don Sixto los esperaba fuera en la reja. «No olviden esto». Les entregó una caja con velas, sal y un espejo pequeño. «No sirve de mucho si lo invitan de nuevo, pero algo de defensa tendrán». Estela lo abrazó. Claudio solo lo miró como si lo atravesara con los ojos. «¿Y tú no vienes?», preguntó Amador. «Esta casa ya me conoce, y yo a ella. Si alguien debe quedarse vigilando, que sea alguien viejo». Amador asintió. Subió al vehículo. Claudio miró por la ventana hasta que la casa quedó atrás, pero su corazón sabía que algo aún no había terminado. Horas después, se detuvieron en una posada fuera del pueblo. La luz eléctrica titilaba. El cuarto olía a madera vieja. Claudio se acostó, pero no durmió. A las 2:17 la lámpara del buró se apagó. No fue un fallo, no fue un soplo, fue intencional. El niño abrió los ojos y no gritó. No hubo terror en su mirada, solo resignación.
Se sentó en la cama y encendió la linterna que don Sixto le dio. Alumbró la habitación. En la esquina había algo, una sombra, estática, pequeña, como la figura de una niña sentada con las rodillas al pecho. «Sabía que volverías», dijo Claudio. La sombra no habló. Solo levantó la cabeza. En su rostro sin forma, dos huecos oscuros se abrieron lentamente. No amenazaban, no lloraban. «¿Te lo llevaste contigo?» Un silencio como respuesta. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Una palabra cruzó su mente. No la escuchó con los oídos, pero la sintió dentro. «Gracias». Claudio bajó la linterna. No tenía miedo. «No ahora. ¿Te quedarás mucho tiempo?» «Solo si me necesitas». El niño respiró profundo. La sombra se desvaneció poco a poco, como niebla, disipándose al amanecer. Al día siguiente, no dijo nada a sus padres, solo pidió una vela y la colocó sobre la ventana. «¿Para qué es eso?», preguntó Estela. «Para ella, para que siempre tenga una luz». La familia siguió su camino. Buscaron otro pueblo, otra casa. Vivieron sin hablar del pasado, aunque el silencio entre ellos pesara como plomo. Y la casa en Valparaíso quedó vacía. Don Sixto colocó cadenas nuevas en la puerta, selló las ventanas con tablas gruesas, pero cada noche, a la misma hora, se sentaba en su porche con una lámpara encendida. Sabía que un día alguien regresaría. Porque las casas malditas no mueren, duermen, esperan. Y cuando alguien vuelva a encender una vela, cuando un niño vuelva a hablarle a la oscuridad, el juego volverá a empezar, con otras reglas, con otra sonrisa, con otra promesa. Pasaron los años. Claudio creció en silencio. Jamás volvió a hablar de Tocto, ni de Mercedes, ni de la casa. Estudió, trabajó, se convirtió en un hombre de mirada tranquila pero distante. A veces, Estela lo encontraba sentado en la oscuridad como si esperara algo. Nunca lo cuestionó. Había cosas que una madre simplemente aceptaba. Amador envejeció rápido. La culpa lo consumía por dentro. Nunca volvió a levantar la voz ni a desafiar lo invisible. Se dedicó a construir muebles, tallando figuras simples, pero jamás volvió a crear una silla con respaldo alto, ni una sola. Estela rezaba todas las noches. Tenía un altar con una vela que nunca dejaba apagar. Decía que era por su hija, aunque sabía, en el fondo, que también era por ella. Y en un pueblo del sur, en una pequeña escuela rural, Claudio enseñaba dibujo a niños inquietos. Uno de sus alumnos un día le mostró un cuaderno. En una de las páginas había un dibujo peculiar, una casa vieja, una figura negra con ojos vacíos y una sonrisa roja. Claudio palideció. «¿Quién te enseñó a dibujar eso?» El niño sonrió. «No sé. Me salió solo». Esa noche, Claudio volvió a encender una vela, no por costumbre, por advertencia. Tocto, pensó, no se había ido, solo dormía, cambiaba de rostro, de nombre, de voz. Pero siempre encontraba la grieta por donde colarse. La familia Soto nunca regresó a Valparaíso. La casa quedó cubierta por maleza, con los techos vencidos, las ventanas rotas y los muros grises como ceniza. Pero nadie se atrevía a demolerla. Los obreros que intentaron hacerlo enfermaron. Uno cayó del andamio sin razón. Otro desapareció durante la noche, dejando solo sus botas junto a la entrada. Los rumores crecieron. Que la casa respiraba, que se oía una voz infantil pidiendo que no apagaran la luz, que en las madrugadas alguien caminaba por el desván, riendo bajito. Claudio vivió muchos años. Jamás se casó. Jamás habló del pasado. Guardó el cuaderno de Emilio en una caja fuerte, junto con otros papeles que había escrito en secreto. A su muerte, nadie supo qué hacer con aquello. Pero una nieta lejana, investigando el árbol genealógico, decidió visitar Valparaíso. Encontró el terreno, encontró la casa, y frente a la puerta, encontró un muñeco de trapo envuelto en plástico. Tenía ojos de botón y una sonrisa cosida. Lo llevó a casa, lo limpió, lo colocó sobre una repisa,
y a la noche siguiente, su hijo de 5 años se despertó gritando: «No apagues la luz, él no quiere». El ciclo comenzaba de nuevo. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, estás seguro de que nadie te observa ahora mismo? Mira bien las esquinas. Y sobre todo, nunca apagues la luz. No olvides suscribirte al canal para más historias oscuras y perturbadoras como esta. Y si quieres saber qué fue de otros pactos olvidados, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.